estoy dando clases virtuales por acá, entonces Estás acostumbrada. ya me acostumbré. Sí, yo soy nuevo, estoy aprendiendo. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Candelaria Dotó, votó, ¿no? Sí, Ahí está, voto. voto. Como Bueno, votar, pero no. como votar, sí. Bueno, muchas gracias. Tengo una lista enorme de cosas para preguntarte, pero me gustaría contarte de qué se trata esto y vos me decís por dónde querés ir. Dale. Esta debe ser la, no sé, 30ª entrevista que hago, argentinos en todos lados, fundamentalmente en el mundo, que están viviendo esta crisis, y los segmentos son los cambios de hábitos, el trabajo, la educación y el tiempo libre. Estos son los grandes temas que surcaron y recién acabo de hablar con un español, un pensador español que me llevó por cualquier otro lado, las entrevistas están a disposición. Ok. En este caso, me parece que esto debería estar teñido sobre este nuevo desafío que tiene la mujer para poder quizás en algún aspecto liderar una gran parte de la transformación producto de esta inercia que tiene la mujer en el mundo ganando su espacio, y esto para mí le va a dar un empujón mayor todavía, ¿no? La mujer en la casa está recibiendo en general a un invitado que dice, ¿me ayudás? Y bueno, mi caso, tengo 3 bebés, ¿viste? Yo ya no ayudo más, pido que me ayuden, pido que me ayuden a mí, ¿viste? O sea, no es que no necesito ayudar, sino ya como que erradiqué esa palabra, dale, te ayudo, no es te ayudo, ayúdame a mí, ¿viste? Sí, Porque es hacer parte, también es cambiar el paradigma justamente de la responsabilidad en la crianza y hablar más de corresponsabilidad que de mantener estos estereotipos. Creo que el aislamiento social preventivo y obligatorio obliga un poco a muchos varones a enfrentar esas por ahí de forma tan invisible en el día a día y que estando ahí obligadamente, bueno, digo, no solo se hacen más carne, sino que es necesario repensar esa distribución de las tareas. No sé si siempre va a funcionar así, no es lo mismo en todas las casas, no es lo mismo no es lo mismo pensar esto como algo transitorio que pensarlo como una forma de tener tiempo en nuestra actitud diaria, pero sin lugar a dudas, desde el feminismo y desde los feminismos venimos llevando esto en agenda con los paros internacionales de mujeres lesbianas, travestis y trans, y en ese sentido creo que ahora queda en evidencia esto que decíamos, bueno, si paramos nosotros se para el mundo, bueno, si paramos todas estas tareas reproductivas, justamente no podemos llevar adelante toda la parte más productiva, ¿no?, de la economía. vos sabés que yo viví algunos meses en la India, ¿no? Y en la India se acostumbra a comer con las manos, ¿no? Y yo también me acostumbré y comía con las manos. Y la gente come con la izquierda, ¿no? Y ahora, yo tengo un bebito chiquitito, ¿no? Y lo tengo que llevar, obviamente lo llevo con la izquierda, porque la derecha la tengo Mira, que usar, ¿entendés? Es típico. claro, Eso, bueno, es algo que yo incorporé ahora, antes no. Yo no tenía que hacer cosas con un bebé encima, ¿no? Y ahora me doy cuenta claro. que se puede hacer todo con la derecha, pero después cuando le tengo que dar la mano a alguien, le debería dar la izquierda, digamos, y entendí por qué se come con la izquierda, ¿no? Entonces, todas esas cosas que parecen, la única forma de incorporarlas es viviéndolas. Ahora, en contrapartida a esto que te digo, hoy a la mañana hablé con un amigo que vive hace muchísimos años en DF y me dice que la violencia de género en México está aumentando a números tremendos. El hombre en su casa empezó a expresar todo lo que quizá de alguna manera, a pesar de toda la violencia que hay en el mundo, estaba de alguna manera controlado por esta movida mundial de dejémonos de joder. Y ahí se recrudeció, digamos, ¿no? Sí, también digo, en el mismo sentido, como hay casas que ya por ahí venían teniendo estos cuestionamientos de cómo distribuirse las tareas y demás, hay muchísimas casas donde se viven muchos casos de violencia de género y el hecho de que existan tantas mujeres y niños que están encerrados con su abusador o con su
golpeador, acelera estos casos. Digo, la semana pasada hubo un ruidazo acá en Argentina por los femicidios, porque ya hubo 19 femicidios desde que empezó la cuarentena. Entonces, digo, es una situación donde por un lado la sociedad avanza hacia una mejor redistribución y demás, pero también siguen existiendo un montón de estructuras patriarcales, y el hecho de compartir las 24 horas del día en una situación donde ya hay violencia de género, por ahí hay violencia simbólica y pasa a ser física, o esa violencia física se recrudece y nos deja de una forma más aislada. Por eso también es re importante generar estas redes que generamos desde los feminismos para decir, bueno, no estás sola, habla con tu familia, habla con tus amigas, da demostraciones de que estás bien, porque si no, bueno, vamos, ¿no? Pero bueno, en este aislamiento es más difícil por ahí generar esas acciones. Vos sabés que uno de los mis motivos por los cuales quería hablar con una economista mujer es porque tengo un sueño con algunas personas y que ya lleva algunos meses, viene ya desde el gobierno anterior donde no tuvimos eco, y tiene que ver con una plataforma para la creación de empleo. Como es una plataforma para la creación de empleo y en algún punto está montado sobre los lugares más desguarnecidos hoy que van a existir, que son los lugares que recibían turismo y que no lo van a recibir más, una de las cosas que detectamos es que el 70% de estos beneficiarios son mujeres, porque son las que trabajan, las que limpian, las que hacen la comida, las que te dan una empanada, las que tejen. Esta gente en el interior que estaba recibiendo turistas que no va a recibir, y que son creación genuina de dinero, bueno, salvo el turismo interno, el turismo externo trae billete fresco, digamos, Claro. se lo mandamos al... Y bueno, nunca hay tiempo, ¿viste? Recién acabo de hablar con él, no tenemos tiempo, estamos sobrepasados. Digo, pero mirá, lo más importante que tenés que... yo entiendo que es muy importante la violencia, todos los temas, fenómenos, pero por debajo de todo eso está la economía. Si vos empoderás a la mujer con dinero, si vos empoderás a la mujer con la posibilidad de ganarse el sustento propio, es el principio del empoderamiento. Para gran parte de las mujeres va a decir, basta, no te banco más, porque ahora la única que me daban no me la dan más porque me la gano yo, ¿no? Empoderar a la Sí, mujer la con autonomía dinero, económica ¿no? Es es central. central en este sistema, porque es con lo que uno puede sobrevivir. También, digo, no solo el caso de las mujeres que siempre están en sectores más informales, en estos relacionados al turismo, pero también casi un quinto de las trabajadoras se dedica al sector de empleo doméstico, Claro. que ya de por sí tiene ingresos muy deplorables y con esta pandemia también fue fuertemente afectada, y en ese sentido el ingreso familiar de emergencia es como la política que busca tratar de hacer un poco más suave este parate económico. Nadie dice que 10.000 pesos te alcancen para llevar adelante una familia, ni mucho menos, pero bueno, es una ayuda y en algún sentido es un avance en un ingreso universal para los deciles más pobres de la población. Sin lugar a dudas, la autonomía económica es central, y un ejemplo que es muy claro es que cuando se hizo cuando se generó la moratoria y muchas mujeres lograban acceder a una jubilación, cuando habían hecho trabajo dentro del hogar o habían tenido muchos trabajos informales, aumentó la cantidad de divorcios. Es decir, mujeres que estuvieron toda la vida en situaciones, en relaciones, porque no tenían un sustento material y no tenían la posibilidad material de irse de ese hogar, incluso sufriendo violencia física. Entonces, el hecho de tener un ingreso propio, obviamente que empodera, porque además no es que se va la mujer sola, sino que se va la mujer con los hijos. Entonces, obviamente, las necesidades materiales son más altas. Es un elemento menos. Es un problema menos que tenés para tomar una decisión para poder salir de una situación traumática, ¿no? Es una ayuda Total. central. Entonces, yendo un poco a lo que recojo también en todas estas riquísimas entrevistas donde recibí infinitamente más de lo que di, una de las cosas que más me llamó la atención es esta conciencia mundial de una necesidad de subsidio, ¿no? En Argentina, que es quizás la expresión más trágica que por lo menos hasta ahora escuché, donde 11 millones de personas pidieron por favor 10.000 pesos. 11 millones de personas, si sacás a los nenes, ¿sí? A los menores, estás hablando de más de la tercera parte de la población que pide 10.000 pesos. ¿Sí? Seguro que hay algún millonario que pidió 10.000 pesos, pero debe ser insignificante, ¿entendés? En general, Sí. debe ser personas que no les alcanza. Especialmente a la clase media,
que creo como vos y como yo, que no tenemos plan. Yo no tengo plan ni tengo subsidio y tampoco me alcanza y no puedo y no estoy colgado de la luz ni tengo ese beneficio de que el Estado está pensando en mí, ¿no? La gente de clase media da la sensación como que el Estado no está pensando en uno, ¿no? Porque se entiende como que, bueno, vos tenés más y arreglátelas, ¿no? No sé si compartís conmigo esta idea. Yo creo que en economía es muy evidente los recursos escasos y cómo se administran esos recursos escasos. Es gran parte de lo que hacemos dentro de la política económica y creo que en ese sentido se abren prioridades. No hay, digo, más allá de las dificultades de este parate económico que obviamente afecta a toda la población, no solo a la clase media, sino también a la clase alta, creo que es necesario pensar justamente en estas 11 millones de personas a las cuales estos 10.000 pesos por ahí le hacen la diferencia en el mes. Y bueno, por ahí una clase media que obviamente se va a ver perjudicada, pero que tendrá otras medidas y depende a qué llamamos clase media, digo, están estas medidas de congelamiento de alquileres o de o de No, suspensión en los no, cortes de los servicios. no me refiero a los alquileres, me refiero al que tiene un departamentito y vive y no puede pagar las expensas. Claro, sí, 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 sí. Obviamente que son medidas más paliativas, pero yo en general estoy muy de acuerdo con la forma y creo que se ajusta al eslogan que es de este gobierno, que es, bueno, empezar por abajo para llegar a todos. Eh, Creo que es un parate económico que abre un nuevo paradigma, no solo en Argentina, sino en el mundo, y trae la discusión que por ahí hace un mes en Argentina era algo impensable pensar en un ingreso universal, que por ahí en Europa es una discusión que ya está un poco más avanzada. Y en ese sentido, bueno, sí, obvio, no es universal porque nos está dando 10.000 pesos a toda la población, pero es una buena manera de arrancar ese tipo de políticas. Ahora, que, Candelaria, desde la economía, ¿no? Y entendiendo estas cuatro variables, ¿cómo imaginás que va a suceder el día después? Será septiembre, octubre, ¿no? Los chicos volviendo aparentemente en septiembre al colegio, a fin de año. Primero, ¿cómo va a llegar la Argentina a ese momento con todo lo difícil que ya venía siendo todo? Y después ese día después, donde, está bien, el coronavirus llevó una fatalidad, pero ¿y nosotros, los que nos quedamos, cómo vamos a hacer? ¿Qué te Sí, imaginas? creo que justamente lo que mostrás es el grado de incertidumbre, ¿no? Que se abre hacia el mañana, no te digo ni siquiera septiembre, te digo mayo. No solo en términos de cómo va a volver la sociedad, sino también los cambios que se generaron en el sistema en un sentido global también. Digo, hay muchas deficiencias que mostraban los estados en poder controlar una pandemia. Digo, estamos tomando medidas que se tomaron en el medioevo, como el aislamiento social, y en ese sentido creo que se muestran límites muy claros de todos los países, que no solo tienen que ver con cómo se controla la pandemia, sino también en, bueno, el exceso de emisión que se tuvo que hacer para poder desarrollar un poco esta infraestructura sanitaria, el sobreendeudamiento de los estados, el descontrol en los mercados bursátiles. Entonces creo que hay muchas cuestiones que son imposibles de pensar cómo se van a resolver porque necesitan sí o sí una coordinación entre los países que no se está dando, y donde los dirigentes parece, bueno, cada uno más un rey que decide dentro de sus fronteras qué hacer y qué no hacer, que bueno, pensar y usar los organismos internacionales que tenemos para pensar salidas colectivas de esto. No está pasando por el momento, pero tampoco se está resolviendo, así que las tensiones se van acumulando y yo quiero ser optimista y pensar que se va a salir de alguna manera coordinada entre los países del mundo, porque bueno, es una pandemia justamente, ¿no? Nos afecta a todos. Vos, como economista, bueno, Candelaria Botós es una persona, para los que no te conocen, referente en el mundo de los jóvenes y de los nuevos, las nuevas promesas, ¿no? ¿Cómo te imaginás vos como economista después de esta catástrofe? Bueno, yo soy economista y soy feminista, soy muy crítica de la forma tradicional de estudiar la economía, por eso también me viré hacia el aspecto más de divulgación, porque creo en una economía de y para todos, y en ese sentido creo que se demuestran, ¿no?, los límites de la economía tradicional de estudiar modelos que por ahí son muy complejos, pero que sirven de muy poco.
Entonces creo que también este punto de inflexión que tenemos como sociedad nos obliga a repensarnos a cada uno desde nuestra ciencia, desde nuestra profesión, desde nuestro lugar, en cómo vamos a aportar hacia un mundo donde, bueno, sirvamos, ¿no? Digo, ¿dónde está mi rol en esta nueva sociedad que queremos crear? Y hay mucho hecho y hay mucho para hacer también. Digo, los feminismos ya lo veníamos un poco planteando, ¿no? Estos límites en el cuidado, estos límites en el individualismo exacerbado de creer que yo sola en mi aldea lo puedo solucionar todo, y esto nos muestra interconectados, nos muestra la necesidad de que todos nos curamos, de que todos nos curemos como sociedad, no el que paga prepaga y el que está en la salud pública, no, porque si no, no sirve. Entonces, mostrar esta interdependencia entre los humanos creo que nos obliga a pensar eso, y yo voy a estar ahí aportando mi granito de arena a esa construcción. ¿Te imaginás en el sector público o en el sector privado para continuar tu carrera? Yo nunca me interesó el sector privado, porque no me dediqué a esa parte de la economía más micro, siempre me dediqué más a la parte macroeconómica, y me gusta mucho la parte de divulgación porque tengo vocación docente y me gusta explicar y generar contenido, me gusta escribir, así que tampoco me veo en la parte de gestión económica. No es que me veo gestionando programas, sino más bien explicándolos al conjunto de la población y pensando nuevas medidas y nuevos límites para ir corriéndolos. Cuando empezamos a ver todo esto, bueno, yo aprendí a usar esto con un tutorial, ¿no? Hace muy poquitos días, ¿no? Se viene un mundo Sí. del tutorial, y ya no como economista, sino como educadora, ¿no? ¿Cómo entendés este nuevo mundo del tutorial, ¿no? De que todo tiene un tutorial y vos elegís al maestro, porque yo para hacer esto había decenas de personas que me explicaban cómo funcionaba el OBS, y elegía una centroamericana que me lo explicó, y la mayoría murieron antes de los 5 minutos, 2 minutos. Y eso me gustó como me lo dijo. En el fondo el contenido debe ser más o menos el mismo. Y bueno, hice un tutorial, lo vi 1000 veces hasta que aprendí más o menos. Todavía me falta mucho porque me gustaría tener muchas herramientas que están disponibles. Lo increíble es que esto es todo gratis. Estoy teniendo un estudio de televisión. Hablé un tema que quería conversar con vos también unas horas. Hablé con un mexicano, un argentino que vive en México ya hace muchos años, que es el que te comenté que me hablaba de esta violencia en el hogar, y me hablaba especialmente, ya me había hablado en un momento que estuvimos trabajando juntos en México, ¿no? De la dificultad que tiene el mundo mexicano para resolver los problemas de salud, ¿no? El seguro de salud en México es un seguro, ¿no? Con una franquicia, y además cubre un pequeño mínimo porcentaje de la población. Todo lo demás van a la salud pública, y en Estados Unidos debe estar pasando un problema parecido, ¿no? La gente que no tiene cobertura, no sé cómo hacen para atenderla, ¿no? Debe ser un conflicto no solamente desde lo económico, sino desde lo estructural del país, que dice, no, si no tenés seguro de salud no te atiendo, ¿no? Eso ya no cabe más, digamos, ¿no? Pero sí. Totalmente. Pero sin entrar... No, totalmente. Sí, termina. No, decime. No, en esto de que decías de los desafíos de la educación, y también digo el control que tiene el propio alumno o estudiante cuando quiere elegir algo, esta democratización que genera en algún punto esta virtualidad y este acceso a Internet, primero que obviamente está reducido a las personas que tenemos acceso a Internet, a computadoras y demás, que eso no es menor en países latinoamericanos. Pero lo que es interesante es algo que ya se venía viendo, los límites dentro de las aulas, de cómo enseñarles a chicos que nacieron con el celular en la mano y a las cuales la atención durante 40, 50 minutos a una persona que está hablando les resulta casi insoportable. Yo empecé mi camino docente dando clases en secundarias, y era muy difícil mantener la atención de chicos de 17 años hacia vos contándole la historia del pensamiento económico, porque es muy difícil. Entonces también creo que nos desafía a nosotros como docentes en pensar, bueno, otras formas de recursos para comprometer al alumno y también darle herramientas más útiles.
hoy en día todos tenemos Google, digo, los datos que son googleables no son interesantes. Lo interesante es pensar justamente las lógicas, qué es lo que se quiere decir, qué es lo que está detrás, hacia dónde vamos, para qué estamos aprendiendo lo que estamos aprendiendo, sea la materia que sea. Yo te hacía referencia a los tutorials porque es como que se dio vuelta. Somos los alumnos los que miramos la oferta de los profesores y elegimos. Yo busqué un montón, decenas, y elegí uno y me sirvió y me parece que el gran desafío, además de tutorializar la educación juvenil, que me parece central, pero en los adultos, nosotros tenemos la posibilidad, a través de una computadora que tiene todos los habitantes de la Argentina tienen una computadora en la mano, que es un celular, que tiene mucha más capacidad que una computadora, y un tutorial se puede ver en cualquier smartphone que tiene cualquier persona en cualquier lugar del país, ¿no? Si tiene conectividad, ¿no? Porque ese es otro gran tema. Entonces, Sí, exacto. ya que no es menor. Pero eso te permite acceder a través del celular a estos tutorials, donde si yo quisiera saber sobre economía, también hay que aprender tenemos que aprender a buscar tutorials, ¿no? Porque, bueno, yo quiero saber de economía, bueno, debería pasar por un médico generalista, como puede ser vos, mirá, yo quiero saber tal cosa, ¿qué te parece? Y velo fulano, velo sultano, ve charlas TED, ¿entendés? Todos necesitamos una guía, quizás debería haber guía de tutorials, ¿no? Bueno, lo que va pasando es que los algoritmos, digo, a medida que vos vas buscando ciertas cosas, te van apareciendo búsquedas relacionadas. Entonces, por ahí vos estás en Instagram o en la red que sea, buscas economía, conseguís uno y eso después te va llevando a otros, más allá de las recomendaciones, ¿no?, que nos vamos haciendo entre todos. Creo que eso facilita mucho. Yo llegué a los medios por las redes sociales, digo, si no, no sé si hubiese tenido un lugar en los medios, porque no sé si tengo el discurso tradicional que hay en los medios. Creo que las redes sociales también potenciaron eso, un montón de personas que por ahí no hubiesen estado, no hubiesen tenido la visibilidad que tenemos a través de los medios tradicionales, no nos hubiesen dado esos Mira, espacios. yo empecé hace 10 días, menos, 5 días, ¿sí? Está bien, hice televisión muchos años, hice radio muchos años, hago en este momento televisión en un canal como el 22, hago radio los fines de semana en Sin Sacos ni Corbata, pero es tradicional. Acá, en 5 días, conseguí que 20.000 personas vieran estas entrevistas. A mí me sorprende, como 20.000 personas Claro. solamente desde mi Facebook Live, no hago ni Instagram, nada, ni YouTube, ni nada, o sea que no me pagan, digamos, porque de última en YouTube. Sí, bueno, esa es la otra pata. Claro, entonces es sorprendente como estos contenidos que estamos creando, personas amateurs para esto, estamos obligados rápidamente a incorporar estas herramientas para poder desarrollar nuestra vida en nuestros negocios, ¿no? Me parece que esa es una clave en el mundo que se va robotizando cada vez más, es una clave para el día después, ¿no? De cuántos empresarios de los que hablaron conmigo, muchos, están dispuestos a seguir trabajando desde su casa y no volver a su oficina. Los chicos, yo tengo chicos en homeschooling y tengo chicos en educación en mi casa y tengo chicos en educación tradicional. Tengo 3 chiquititos que no van al colegio y creo que no van a ir al colegio tradicional, digamos. Entran en un proceso de formación en la casa. Bueno, ¿cuántas personas van a decidir esto hoy? Los chicos que tienen formación tradicional, que los que viven conmigo, estudian más ahora que cuando iban al colegio. Claro. Sí, sí, son cambios en las formas. A mí lo que me interesa como economista siempre de estos cambios es justamente pensarlos en términos sociales, digo. Es algo que los especialistas en automatización y robotización vienen diciéndose mucho, muchos trabajos se van a transformar y muchos otros van a desaparecer. Y ahí también te lo meto con lo que veníamos charlando antes, ¿no? La importancia de discutir un ingreso universal, porque si va a haber menos trabajo, si va a haber menos ingresos, entonces se tiene que garantizar de alguna forma algún estándar mínimo de vida. Y esas son las discusiones que estamos teniendo hoy, porque la pandemia nos obliga a adentrarnos en eso, pero que sí o sí las tenemos que tener para el mañana. ¿Cómo,
¿Qué posición tenés respecto a esta movida mundial que hay de un gran subsidio internacional para la gente que se queda sin trabajo, potenciada por esta pandemia que empuja a una robotización mayor, al desarrollo de tareas repetitivas por organismos cibernéticos, computadoras, hardware, software, ¿no? Esto va a dejar a un montón de personas sin trabajo, gente que va a volver a su trabajo, que no va a estar más en trabajo, empresas que no van a abrir porque no van a poder en el mundo entero. Entonces, ¿cómo imaginás esto de un gran subsidio para que los robots, de alguna manera, recién un español me criticaba diciéndome que era demasiado fantasiosa mi idea, pero que son los nuevos esclavos, ¿no? Son nuestros nuevos esclavos. Sí, algo interesante, el otro día también leía un filósofo francés que decía, bueno, hace 30 años nos vienen diciendo que los trabajos menos dignos iban a desaparecer y les iban a hacer robots, y también esta situación, este coronavirus, nos hace ver que muchos de los trabajos que son imprescindibles siguen siendo realizados por personas. Digo, hablo de trabajo doméstico, enfermería, cuidado de adultos mayores, la cajera del supermercado, el que hace la distribución desde la fábrica de alimentos hasta todo lo que nos hace subsistir realmente en términos de cuidado de alimentación sigue estando hecho por personas, que obviamente son personas que concentran salarios que son muy, muy bajos. Entonces, en realidad la parte que se automatiza son los trabajos más profesionales, ¿no? Como estos trabajos que se pueden hacer desde home office y demás. Entonces, es interesante porque más que los robots, nuestros esclavos, esto parece más a lo Matrix de una población que trabaja por abajo de lo hermoso que se ve por fuera. Y eso yo no soy especialista en automatización ni robotización, lo aclaro, pero es interesante porque, bueno, marca muchas tensiones y muchas diferencias entre la propia clase trabajadora, digamos, entre, bueno, obviamente, ¿no?, quienes pudimos respetar este aislamiento y quienes no, y ponen su salud en juego cada día para ganarse el mango para llegar a fin de mes. Yo creo que esta pandemia, si hace algo, es acelerar un montón de tensiones que ya estaban y que nos obligan sí o sí a pensar ya no solo como fronteras, digo, ya no solo como naciones, sino internacionalmente cómo se van a resolver estos problemas. No porque sí o sí tenga que pasar algo, pero porque si no, no sé, a mí no se me ocurre cómo los países, digo, no se puede volver atrás de esto. Sí se puede volver hacia un capitalismo todavía más salvaje de lo que era, eso siempre puede pasar, pero creo que esto nos hace dar cuenta de la parte más humana que tenemos, ¿no? Nos afecta a la salud, nos afecta en el ámbito más reproductivo, tenemos más en cuenta la humanidad, me parece, y eso nos obliga a tener otros cuestionamientos. Pero bueno, yo soy una optimista. Yo también, yo también, totalmente, y me quedo con este mensaje. Te agradezco mucho, Candelaria Botó, haber estado con nosotros en Argentina Productiva. Quedan las puertas abiertas. Sé que estás con tu tiempo complicado, pero me encantaría volver a tener otras experiencias y poder tomar temas más puntuales para que podamos transformar alguna de nuestras charlas en algún tutorial también para alguien. Muchísimas gracias. Me encanta. Muchas gracias por haberme sumado. Muchas gracias. Adiós.